Bienvenidos a Es Tiempo de Matemáticas en Conradio. Mi nombre es Carlos Díez y los estaré acompañando durante la próxima media hora para compartir con ustedes noticias, personajes, historias, curiosidades, retos, publicaciones y algo de humor. Todo relacionado con el mundo de las matemáticas. Acompáñenme. En Es Tiempo de Matemáticas, Actualidad Matemática. En el programa anterior estuvimos hablando sobre una rama de las matemáticas llamada teoría de grafos. ¿Lo recuerdan? Esta rama de las matemáticas representa en forma de nodos y líneas diversos sistemas de la naturaleza. Para entender un poco más sobre lo que se trata esta rama, voy a mostrarles dos aplicaciones. Vamos con la primera. ¿Alguna vez han escuchado que el mundo es muy pequeño? ¿Qué tan alejado está cada uno de ustedes de cualquier persona en el mundo? Estas preguntas, desde hace algunas décadas, han intrigado a sociólogos y psicólogos. En los años 60, el psicólogo Stanley Milgram se dedicó a probar la teoría de los 6 grados de separación, la cual establece que en el mundo dos personas están conectadas por una cadena de conocidos con solo 6 enlaces a lo sumo. Sus resultados con habitantes en Estados Unidos indicaban que entre cualquier par de personas había menos de 5 eslabones intermedios en la cadena. La realidad es que se ha especulado mucho sobre el tema y no existe un resultado concluyente al respecto. Se analizó la estructura de la red social más grande hasta la fecha, Facebook, y resulta que más del 99% de los usuarios cumplen la regla de los 6 grados, algo verdaderamente extraño. Este estudio es una excelente aplicación de la teoría de grafos. En este modelo, una persona se representa con un punto, llamado nodo, y la relación entre dos personas se representa con una línea llamada arista. Otra aplicación, esta vez en la geografía. Un concepto importante en la elaboración de mapas es la coloración. Se dice que un mapa está bien coloreado si a cada región se le puede asignar un color distinto del de sus vecinos. El problema es deducir ¿cuál es el mínimo de colores que se necesitan para colorear cualquier mapa? El problema históricamente tiene su origen en Inglaterra en 1852, pero su resolución tardó más de 100 años y la prueba no es completamente satisfactoria para algunos matemáticos. Esto porque se debe dar una solución general y las gráficas o mapas pueden tener distintas configuraciones. De hecho, para 1879, Alfred Bray Kemp, un matemático inglés, pensó que tenía la demostración definitiva, pero años después se encontró un error que le dejaba la demostración en 5 colores y no en 4. No fue hasta 1976 que se redujeron las posibles combinaciones a 1482, con base en la teoría de grafos y con base en los cálculos realizados por una supercomputadora. Se tomaron 50 días de cálculo. Así se determinó que todas ellas cumplen el teorema de los 4 colores. Esta clase de demostración fue la primera en su tipo y trajo controversia, ya que fue a base de, entre comillas, trabajo bruto y comprobando todos los casos posibles haciendo cuentas. Hoy en día todavía se hacen avances intentando dar mayor validez a la demostración y buscando una forma de hacerlo sin utilizar ordenadores. De modo pues que la teoría de grafos es una de las ramas más prolíficas de las matemáticas, con aplicaciones diversas y de gran importancia. En Es Tiempo de Matemáticas, Humor Matemático. Un número infinito de matemáticos entra en un bar. El primero pide una cerveza. El segundo pide media cerveza. El tercero pide un cuarto de cerveza. Entonces el camarero interrumpe y les dice, ¡idiotas!, y les pone 2 cervezas. En Es Tiempo de Matemáticas, Matemáticas de lo cotidiano. Hoy les traigo una anécdota para los que dicen que no hay que saber matemáticas en la vida cotidiana. Es un poquito rebuscada, lo acepto, pero como se podrán dar cuenta más adelante, es cierta hasta la que he podido comprobar. Esta historia que les voy a contar terminó bien gracias a los polinomios de Taylor. ¿Pero qué es un polinomio de Taylor?
Un polinomio de Taylor, para nuestros oyentes menos versados en matemáticas, es una función en forma de polinomio que se puede hacer tan parecida como se quiera a otra función dada, añadiendo términos según unas ciertas reglas. Todos hemos trabajado alguna vez con polinomios. Por allá en octavo escribíamos expresiones como por ejemplo 3x a la 3 más 2x a la 5 menos x más 8. Eso es un polinomio. La ventaja de los polinomios de Taylor es que muchas veces, casi todas, es más fácil trabajar con un polinomio que con, por ejemplo, un logaritmo. Los polinomios de Taylor se suelen estudiar hoy en todas las carreras donde haya asignaturas de matemáticas. Pues bien, Igor Tamm, Nobel de Física en 1958, contaba una anécdota que incluía este objeto matemático. Había estallado la Revolución de Octubre, el 25 de octubre de 1917, según el calendario juliano, que se encontraba aún en uso en Rusia en esa época, o 7 de noviembre, según el calendario gregoriano, adoptado a partir de 1918. Corría pues esta época y a nuestro protagonista lo detuvieron unos milicianos cerca de Odessa, donde se hallaba buscando comida. Creyeron que era un agitador antiucraniano, pero decidieron no matarlo y en cambio lo llevaron ante su jefe. El jefe le preguntó a qué se dedicaba. Tamm respondió que era matemático. El jefe de los milicianos le dijo que lo demostrara y que para esto le calculara el error cometido al aproximar una función arbitraria por un polinomio de Taylor de n términos. Le dijo, si lo haces bien te dejo ir, si no lo sabes hacer te fusilamos. Tamm, tembloroso, dibujó con su dedo sobre la arena el desarrollo de la fórmula. Su vida dependía de ello. Al acabar, el jefe guerrillero le echó un vistazo y ordenó que lo soltaran. Años después, siendo ya premio Nobel, Tamm contó en persona esta anécdota. Nunca llegó a averiguar quién era el jefe de guerrilleros con conocimientos matemáticos, pero siempre usó esta anécdota para instruir a sus alumnos sobre la necesidad práctica de saber matemáticas, y que las matemáticas poco sirven en la vida cotidiana. En Es Tiempo de Matemáticas, historias. Hoy, en esta sección, les voy a hablar de Philippa Garrett Fawcett, una mujer matemática asombrosa que, aunque probablemente no aparezca en muchos de los listados con las mujeres más significativas que se dedicaron a esta ciencia, alcanzó una proeza que es digna de tener en cuenta y destacar, ya que en el tiempo de la Inglaterra victoriana de finales del siglo XIX, en el que le tocó vivir, consiguió un hito que hasta entonces ninguna otra mujer había logrado: obtener la mayor puntuación en los exámenes finales de la carrera de matemáticas de la Universidad de Cambridge. En esta universidad, al estudiante que obtenía la máxima puntuación se le distinguía con el título de Senior Wrangler. Esto fue instaurado en 1748 y todavía continúa realizándose. Pero el problema estaba en que ninguna mujer, hasta aquella fecha, 7 de junio de 1890, lo había conseguido. Philippa se presentó a las duras pruebas que se realizaban a lo largo de 8 días consecutivos y en los que durante 5 horas y media debían contestar correctamente a los 12 cuestionarios que se les presentaban con 192 preguntas. Los cuestionarios iban en aumento de dificultad. Los que obtenían mejores resultados optaban a la prestigiosa distinción y para ello deberían pasar nuevamente por otros complicados 63 problemas a lo largo de 3 días más. El día en que se dieron a conocer las puntuaciones de los exámenes, Walter Rose fue el encargado de leer las calificaciones de los alumnos y al llegar el momento dijo contundentemente: Miss Philippa Garrett Fawcett por encima del Senior Wrangler. La joven había obtenido una calificación un 13% superior a la del siguiente alumno con mejor puntuación, quien a pesar de quedar segundo, fue agasajado como mejor alumno del año y recibió el tan honrado Senior Wrangler. A pesar de no ser premiada con tal distinción, la prensa se volcó en reconocer el mérito de la joven de 22 años que había logrado superar a todos los hombres de su promoción en la difícil carrera de matemáticas. Esta nota viene bien y contrasta con una campaña de la Comunidad Europea y que insta a las mujeres a estudiar ciencias. ¿Cómo han cambiado los tiempos? En Es Tiempo de Matemáticas, matemáticamente. Tomemos un número de 4 cifras, como por ejemplo 2012. Cambiemos ahora cada dígito por el dígito que le sigue, y si el dígito es 9, lo cambiamos por 0, y los ceros que van apareciendo a la izquierda, como es normal, los eliminamos.
Así, por ejemplo, 2012, entonces el siguiente número será 3123, el siguiente será 4234. Vamos aumentándole un número a cada dígito. Seguimos haciendo este proceso hasta que el número se desvanezca, porque van apareciendo los ceros. Veamos que el 2012 logra persistir 19 pasos. 2012, 3123, 4234, 5345, 6456, 7567, 8768, 9789, 890, porque el primer 9000 desapareció, 901, luego viene 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89 y ese 9 desaparece y no queda sino el 9 que era el 8 antes. Y luego 0. El número se desvaneció. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál es el número de 4 dígitos que más perdura? En Es tiempo de matemática, mala matemática. Partamos hoy preguntando si es lo mismo medio metro cuadrado que la mitad de un metro cuadrado. Estamos ante la típica pregunta tramposa. Interpretando literalmente la pregunta, la respuesta es sí. Es lo mismo medio metro cuadrado que la mitad de un metro cuadrado. ¿Cuánto es la mitad de un metro cuadrado? Pues medio metro cuadrado y no hay más que hablar. Sin embargo, por el hecho de que la pregunta incide en la distinción de dos cosas que parecen iguales, uno intuye que esta pregunta trae su trampa y empieza a pensar en otras posibilidades. Medio metro cuadrado podría referirse de forma mal expresada al área de un cuadrado de medio metro de lado. Y así no es lo mismo. El área de un cuadrado de medio metro de lado es un cuarto de metro cuadrado, o sea, 0.25 metros cuadrados. Esta confusión es más normal de lo que uno piensa y puede causar dificultades en la medición de áreas y los volúmenes. Por ejemplo, cuando uno va a comprar un terreno o una nevera o un espacio de almacenamiento. Cuando a un terreno en forma de cuadrilátero, por ejemplo un cuadrado o un rectángulo, se le disminuye a la mitad la medida de sus dimensiones características, o sea, el largo y el ancho, su área no disminuye a la mitad, sino a la cuarta parte. Esto es más grave aún si hablamos de volúmenes. Si disminuimos a la mitad las dimensiones características, alto, ancho y largo, de un cubo, entonces su volumen no disminuye a la mitad, ni a la cuarta parte, sino a la octava parte. Por eso, cuando nos digan que los lados del lote que queremos comprar miden el doble del lote actual, no creamos que su área también es el doble, sino que es 4 veces mayor. En Es tiempo de matemáticas, matemática curiosa. Para esta sección vamos a definir antes que todo lo que significa el concepto de probabilidad. La probabilidad es el grado de certeza de que un suceso ocurra. Definida así, existen eventos cuya probabilidad es nula y eventos en los que la probabilidad es total, es decir, que siempre van a ocurrir. Pero también existen otros eventos cuya probabilidad está entre ser cero y ser total. Por ejemplo, la probabilidad de que llueva hoy no es nula, pero tampoco se puede asegurar con absoluta certeza que va a llover. Si lanzáramos una moneda siempre con las mismas condiciones iniciales y con la misma fuerza inicial, las probabilidades de que el giro termine en cara sería del 50%, ya que hay dos formas de que caiga, cara o sello, y solo una de ellas es la que se está buscando. Además, bajo estas condiciones, la probabilidad de que caiga sello es también del 50%. Sin embargo, en el mundo real las cosas no son tan ideales. En el mundo real, las probabilidades son de 51 y 49% aproximadamente, según si escogemos cara o sello. Dicha afirmación nace de una investigación de un equipo de estudiantes de la Universidad de Stanford que registró en video miles de lanzamientos de moneda con cámaras de alta velocidad. La cuestión es que lanzar una moneda al aire no es un proceso estrictamente aleatorio, tal y como lo explica John Lloyd en el nuevo gran libro de la ignorancia. La mínima diferencia en las condiciones, velocidad, ángulo de tiro, altura de la moneda respecto al suelo, qué cara está arriba para empezar, si cara o sello, influirá sobre el resultado. La investigación de Stanford demostró que al hacer el promedio de varios lanzamientos, los cambios eran lo bastante significativos para impedir una probabilidad del 50-50.
Puede parecer que este estudio no tiene importancia a no ser que uno se dedique a los juegos de azar, pero no es cierto. Por ejemplo, según la ley electoral británica, si el escrutinio termina en empate, el resultado se decide por un sorteo. En las elecciones municipales británicas de 2010 hubo un empate de votos en 2 localidades. En la primera, ganó el candidato que sacó la carta más alta en un mazo. En la segunda, un funcionario sacó un nombre de un sombrero. No es extraño imaginar que algún día lanzarán una moneda al aire, tal y como ya lo hacen en muchos partidos de fútbol. En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña. El libro del que les voy a hablar hoy es otra gran obra de divulgación matemática de Martin Gardner. Martin Gardner es uno de los mejores y más conocidos divulgadores matemáticos de la historia moderna, fallecido hace unos pocos años. En este libro titulado ¡Ajá! Paradojas que hacen pensar, Gardner nos muestra situaciones matemáticas relacionadas con temáticas variadas con las que pretende estimular nuestro cerebro y hacernos pensar. En la contraportada podemos leer esto. Martin Gardner es el mayor experto mundial en matemáticas recreativas. En este libro, el más aclamado del autor, nos habla de esas ocurrencias súbitas que la psicología llama reacciones ¡ajá! Y que resuelven un problema con elegancia y brevedad. Con su libro, Gardner pretende estimular la inspiración repentina y la pirueta mental a través de una serie de problemas aparentemente complejos, pero fáciles de resolver si se tiene esa chispa, ese ajá. También le recomiendo echar un vistazo a otras obras de Gardner. Todas ellas son altamente recomendables. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí en Conradio, la emisora de la Universidad Konrad Lorenz. Y terminamos como siempre citando. Resumiendo, citaré a Jeans, quien dijo que el gran arquitecto parece ser un matemático. Para aquellos que no conocen las matemáticas, es difícil sentir la belleza, la profunda belleza de la naturaleza. Es una pena que tengan que ser las matemáticas y que las matemáticas se les den bastante mal a la gente. Los físicos no sabemos traducir a otro idioma. Si quieres aprender sobre la naturaleza, apreciar la naturaleza, es necesario aprender el lenguaje en el que habla. Ella ofrece su información solo de una manera, y nosotros no somos tan soberbios como para exigirle que cambie antes de prestarle atención. Richard Feynman.